Hola, yo soy Rafael García Andrade, estudiante de medicina y voy a presentar el tema de práctica médica y medicina forense como mi examen del segundo parcial de la materia de medicina legal y medicina forense. Antes de empezar la presentación, vamos a hablar de lo que vamos a ver en esta, que va a ser el acto médico, la práctica médica y su marco legal, la lex artis médica, el expediente clínico y la norma 004 y la medicina forense y para terminar una pequeña conclusión. Vamos a empezar hablando del acto médico y para empezar a hablar del acto médico vamos a definir lo que es el acto médico. El acto médico es toda conducta que el profesional realiza en la salud sobre un paciente o su entorno, en ejercicio de su profesión con fines diagnósticos, terapéuticos o preventivos. Según el artículo 79 de la Ley General de Salud, el ejercicio de las actividades profesionales en el campo de la medicina requiere título y cédula profesional legalmente expedidos. Las características del acto médico es que debe tener licitud, o sea, que debe estar autorizado por la ley. Tiene que tener consentimiento, salvo excepciones como en urgencias, donde el paciente no te pueda dar su consentimiento y no vaya acompañado por nadie. Tiene que tener una finalidad sanitaria, o sea, que busque preservar, recuperar o mejorar la salud del paciente. Tiene que haber una individualización, o sea, que el tratamiento o el acto médico que vayas a hacer con ese paciente vaya dirigido a ese paciente en concreto. Y tiene que tener una asistencia técnica y científica, o sea, que requiere una competencia profesional. Un, un ejemplo de lo que sería correcto como un acto médico es un médico que atiende a un paciente con un dolor abdominal. Por la clínica y por los estudios diagnostica apendicitis y realiza una cirugía conforme a las guías de práctica clínica y el paciente se cura. Algo que no está bien es un médico que receta un antibiótico para una gripe viral y le crea un choque anafiláctico, pues no preguntó si el paciente tenía alergias, por lo que al paciente le va mal. Las implicaciones científicas para el acto médico es que debe de basarse en la medicina basada en la evidencia, tiene que usar protocolos oficiales como las guías de práctica clínica que mencioné en el ejemplo que les acabo de dar. El médico o el profesional de la salud debe de actualizar sus conocimientos periódicamente conforme al progreso científico y se deben aplicar técnicas y tratamientos que sean aceptados por la comunidad médica. Las implicaciones médicas del acto médico, no, las complicaciones éticas del acto médico es que tiene que haber una autonomía, o sea que se respete la voluntad del paciente conforme a si acepta o rechaza el tratamiento, a decidir sobre lo que él quiere para su tratamiento o si ya no lo quiere recibir y quiere mejor cuidados paliativos. Tiene que tener beneficencia, o sea que se tiene que procurar el bienestar y la mejora del paciente. Tiene que tener no maleficencia, o sea que se tiene que evitar el daño innecesario o el daño causado a propósito hacia el paciente y tiene que tener justicia, o sea que se tiene que brindar atención equitativa y justa. Además, el Código de Ética de Ética Médica impone actuar con honestidad, lealtad y veracidad. Las implicaciones legales es que el acto médico implica un deber legal de cuidado. El incumplimiento de este puede derivar en negligencia médica
evaluada mediante 4 elementos: la existencia de un deber profesional, el incumplimiento del estándar, el daño al paciente y que haya un nexo causal entre el acto y el daño. El profesional debe de protegerse con documentación adecuada, como lo es el consentimiento informado y los seguros de responsabilidad civil. Bueno, ahora llegamos a la unidad 2 de esta presentación, que es la práctica médica y su marco legal. Para empezar a hablar de la práctica médica, vamos a definir lo que es. Entendemos práctica médica como el conjunto de actividades profesionales que realiza el médico a lo largo de toda su carrera. Este no solo abarca la atención directa al paciente, sino también la docencia, la investigación, la gestión de servicios y la promoción de salud. Es una actividad continua, dinámica y regulada por la ley, que exige una actualización constante y un compromiso ético. Bueno, se estarán preguntando qué diferencias hay entre el acto médico y la práctica médica. El acto médico es algo más puntual y concreto, como una receta, una sutura o un diagnóstico. O sea, lo que haces en ese momento con ese paciente. En cambio, la práctica médica es más amplia y se sostiene en el tiempo. Incluye múltiples dimensiones, como lo puede ser la atención clínica, la investigación, la educación, la gestión institucional, entre muchas otras. Un médico puede realizar múltiples actos médicos dentro de su práctica médica profesional. Un ejemplo de lo que es la práctica médica sería un hospital público en donde el médico documenta cada nota conforme a la norma 004 y es, eso lo hace todos los días, entonces es la práctica médica. Ahora vamos a pasar con las implicaciones legales de la práctica médica. La ley exige que la práctica médica cumpla con normativas sobre la habilitación de establecimientos, acreditaciones y protocolos clínicos. El incumplimiento de estos puede acarrear sanciones administrativas, como lo pueden ser las multas o las clausuras. También sanciones civiles, como las indemnizaciones, o en el peor de los casos, sanciones penales, en caso de un delito como un homicidio culposo. Este, un ejemplo de lo que sería una práctica incorrecta de la práctica médica sería un médico que no guarda ni registra la atención de un paciente grave en su bitácora. Posteriormente el paciente fallece y el hospital puede enfrentar una demanda, pues los familiares creen que es una negligencia y el médico no se puede respaldar en su expediente clínico, pues nunca lo hizo. Ahora vamos a ver los derechos y las obligaciones de el médico. El médico tiene derecho a ejercer en condiciones laborales dignas, recibir una remuneración justa y acceder a defensa legal. Las obligaciones del médico serían mantener la confidencialidad del paciente, actualizarse periódica y profesionalmente, actuar con diligencia y respeto y reportar los eventos adversos. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones profesionales y legales. Pero no solo el médico tiene derechos y obligaciones. Hablemos ahora de los derechos y las obligaciones del paciente. El paciente tiene derecho a recibir información clara y suficiente sobre su diagnóstico,
tratamiento y pronóstico. Puede aceptar o rechazar procedimientos y su dignidad y creencias deben ser respetadas. Sus obligaciones incluyen el proporcionar información veraz, seguir las indicaciones médicas y colaborar con la continuidad del tratamiento. Ahora hablemos de la confidencialidad, el consentimiento informado y el secreto médico profesional. La confidencialidad implica proteger toda la información relacionada con el estado de salud del paciente, así como sus datos personales, no sacarlos del hospital sin alguna orden judicial, ni que alguna instancia o judicial o de salubridad las requiera. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual el médico explica los riesgos, beneficios y alternativas y así el paciente decide de manera voluntaria. El secreto profesional es una obligación permanente que se queda allí incluso después del fallecimiento del paciente. Ahora pasemos a el tercer tema de esta presentación, que es la Lex Artis Medica. ¿Qué es? Nosotros podemos entender como la Lex Artis Medica como el conjunto de criterios, protocolos y buenas prácticas aceptadas por la comunidad científica y médica. Esto nos va a servir como una guía para la atención de enfermedades. La Lex Artis no es una ley escrita, sino más bien una referencia dinámica que evoluciona con los avances médicos y científicos. Esto nos permite valorar si una actuación médica fue correcta o negligente. Por ejemplo, una actuación correcta sería un paciente con traumatismo cráneoencefálico leve recibe un ataque de cráneo, aunque no presente síntomas graves, porque esto se apega a la atención del trauma en las guías de práctica clínica. Lo que estaría incorrecto sería un paciente con trauma que no es valorado adecuadamente, no se solicita una imagenología, presenta una hemorragia intracraneal y fallece. La valoración de la responsabilidad médica. En juicios por mala praxis, la Lex Artis se usa como parámetro para determinar si el acto médico cumplió con los estándares aceptados. Una desviación injustificada de estas prácticas puede implicar responsabilidad civil, penal o administrativa. El peritaje médico juega un papel fundamental en esta valoración. Los tribunales han establecido criterios jurisprudenciales sobre la negligencia médica, como la ausencia de consentimiento informado, la omisión de pruebas diagnósticas básicas, y esto fortalecen las decisiones y la interpretación judicial de la Lex Artis en algunos casos concretos y nos ayudan a sentar precedentes para futuras controversias legales. Esto tiene su referencia legal en la jurisprudencia médica y criterios del Consejo de Salubridad General. Ahora pasaremos a algo de lo que ya hemos estado hablando en esta presentación, que es el expediente clínico y la norma 004 SSA 3 del 2012. La finalidad del expediente clínico. El expediente clínico es el registro sistemático y completo de la atención médica. Sirve para asegurar su continuidad, apoyar decisiones clínicas, proteger legalmente al personal de salud, evaluar la calidad de la atención y facilitar los procesos docentes y de investigación. Es un documento tanto asistencial como legal. Pero, ¿qué es lo que debe de llevar el expediente clínico? Bueno, se tiene un contenido obligatorio
que lo dice la norma 004. Y este contenido obligatorio es la ficha de identificación, el motivo de consulta, los antecedentes ya sean familiares, patológicos o no patológicos, así como los quirúrgicos y en caso los ginecobstétricos. También el interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física, los diagnósticos, el plan de tratamiento, las notas de evolución, los resultados de estudios, si hay alguna epicrisis, los consentimientos informados y cada nota debe ser fechada, firmada y sellada por el médico tratante. El personal de salud tiene una responsabilidad con el expediente clínico y es que el personal debe de garantizar que cada entrada en el expediente sea precisa, completa, fechada y firmada. Las correcciones deben realizarse conforme a las normas y una mala documentación puede ser considerada negligencia en caso de un litigio médico. Las consecuencias legales en torno a esto es que errores u omisiones en el expediente clínico pueden derivar en sanciones por parte de autoridades sanitarias y judiciales. Esto puede incluir desde amonestaciones hasta demandas civiles por daño moral o perjuicios al paciente. La protección de los datos personales. La Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que los datos médicos deben ser tratados con licitud, consentimiento, tienen que tener una finalidad clara, proporcionalidad y medidas de seguridad. El incumplimiento puede derivar en multas hasta por cientos de miles de pesos y responsabilidad por daño moral. Ahora pasemos a lo que es la medicina forense. Y para hablar de medicina forense, primero vamos a hablar un poco de su historia. La medicina forense viene desde Egipto, China, Grecia y Roma, que son las culturas antiguas en donde ya se usaban observaciones médicas para resolver muertes. En el Renacimiento, con Vesalio y Paré, esto se sistematizó. En el siglo XIX se formalizó como una disciplina científica con libros como los de Saquias. Hoy en día se apoya en genética, imagenología y ciencias criminalísticas. En México su evolución es que en la época prehispánica existía una observación empírica. Durante la colonia se introdujo el modelo europeo. En el siglo XIX, Hidalgo y Carpio publicaron el primer tratado mexicano. En el Porfiriato se formalizaron cátedras y servicios. Y en el siglo XXI se incorporaron técnicas avanzadas como la genética forense para búsqueda de desaparecidos. Las ramas de la medicina forense es la tanatología, que se usa para investigar las causas de las muertes, traumatología forense, que es para ver las lesiones que se causan en el paciente, la toxicología para ver si hay sustancias en el cuerpo del paciente, la sexología forense que se usa en caso de violencia sexual, la psiquiatría forense, la odontología forense y la genética forense. Las implicaciones legales de esto es que el dictamen médico tiene un valor probatorio en un juicio. El perito debe de actuar con objetividad, rigor científico y respeto a los derechos humanos. Un médico puede ser llamado a ratificar su dictamen en audiencias. Si éste comete errores o falsedades, tienen consecuencias legales muy graves.
Para finalizar con estos temas, vamos a ver primero un pequeño caso de ejemplo donde analizaremos paso a paso el acto médico, la práctica médica, la lex artis, el expediente clínico y su norma, así como la medicina forense. Bueno, el caso va a ser de el señor Joaquín, que es un masculino de 72 años con hipertensión y diabetes. Acude al servicio de urgencias con dolor abdominal intenso. Tras una evaluación médica se sospecha de una apendicitis complicada. El médico en turno decide llevarlo a cirugía urgente, pero omite recabar el consentimiento informado debido a la premura del tiempo y porque el paciente ya lo había dicho de forma verbal. La cirugía se realiza con éxito, pero al despertar el paciente y su familia reclaman no haber sido informados adecuadamente. El señor Joaquín desarrolla una complicación postoperatoria por una sonda mal colocada y la familia inicia una demanda por negligencia médica. Bueno, en el acto médico. El acto médico fue en sí la decisión de intervenir quirúrgicamente a ese paciente y estuvo basado en una evaluación clínica razonable, pero careció de la documentación formal del consentimiento, lo que convierte al acto técnico en potencialmente irregular desde el punto de vista legal. En sus implicaciones científicas, el diagnóstico de apendicitis y el manejo quirúrgico están alineados con la medicina basada en evidencia, y el tratamiento fue técnicamente correcto. Sin embargo, la complicación por las ondas sugiere que pudo haber algún descuido posoperatorio. En las implicaciones éticas, no respetar la autonomía del paciente al no explicarle el procedimiento ni obtener el consentimiento escrito viola el principio ético de autonomía. Aunque el acto que buscaba el bien, que es la beneficencia, omitió aspectos fundamentales de la relación médico-paciente. En las implicaciones legales, como ya lo vimos en la presentación, el consentimiento informado es obligatorio en el expediente clínico. Esto constituye una violación legal a la norma 004 SSA 3 del 2012 y a la Ley General de Salud. La familia puede argumentar en una negligencia médica, ya que hubo un daño, un incumplimiento de deber y un nexo causal. En la práctica médica y su marco legal, vamos a tener que el hospital también puede ser responsable si no hay protocolos claros y si no se supervisó que el personal cumpliera con la norma 004 y la Ley General de Salud en su artículo 77 bis 37. En la Lex Artis Médica, pues en el juicio se evaluará si el procedimiento se realizó conforme a la Lex Artis, pero las preguntas serán: ¿era el tratamiento indicado? ¿Se hizo como lo haría un médico competente? Y la omisión del consentimiento podría considerarse una desviación injustificada de las prácticas. En el expediente clínico, pues como ya lo mencioné antes, el señor Joaquín no fue informado y no contenía un consentimiento firmado, lo que debilita la defensa legal del médico, pues como vimos es un documento obligatorio en el expediente clínico. Y tampoco se incluían notas detalladas de evolución postoperatoria, lo cual agrava esta situación. En la protección de datos, durante este proceso, la hija del paciente revela que un residente le envió las fotos del abdomen operado por WhatsApp. Esto constituye una violación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y en la medicina forense, un médico legista es convocado para evaluar si la complicación fue producto de una mala práctica o si fue una complicación esperable. Su dictamen será clave para el fallo judicial. En conclusión, en este caso, ejemplifica cómo un acto médico que puede estar técnicamente y científicamente correcto puede tener consecuencias legales graves si no se acompaña de ética, legalidad y una documentación adecuada. La medicina moderna no requiere solo habilidades clínicas, sino también una comprensión profunda de su responsabilidad jurídica. Y para concluir esta presentación de los aspectos legales en la medicina,
me gustaría concluir que es una dimensión que muchas veces se percibe como distante, pero que en realidad atraviesa cada decisión que tomamos como profesionales de la salud. Con esta presentación hemos comprendido que el acto médico, lejos de ser una simple acción clínica, es un evento profundamente ético, científico y legal. Cada receta, cada diagnóstico y cada procedimiento están respaldados no solo por conocimientos técnicos, sino por la responsabilidad de velar por la dignidad y los derechos del paciente. Vimos también cómo la práctica médica, en su dimensión más amplia, abarca desde la promoción de la salud hasta la investigación y está regulada por un marco normativo como la Ley General de Salud, que establece quién puede ejercer, cómo debe hacerlo y qué sanciones existen en caso de incumplimiento. La legalidad no limita la medicina, la respalda, la ordena y la hace más segura. En esta presentación también hablamos del expediente clínico, que es ese documento que muchas veces es subestimado, pero que cumple funciones cruciales como la continuidad de la atención, base para la toma de decisiones clínicas y también como respaldo legal. La norma 004-SSA3 del 2012 nos recuerda que la precisión, la integridad y la confidencialidad del expediente son tan importantes como un diagnóstico certero. La Lex Artis Medica, esa norma no escrita, pero reconocida por toda la comunidad médica, se convierte en la vara con la que se mide la calidad y corrección de nuestras acciones. En un juicio por mala praxis, lo que está en juego no es solo una técnica, sino si actuamos como lo haría un médico prudente, diligente y actualizado en las mismas circunstancias. Y finalmente, la medicina forense nos mostró su papel esencial como puente entre la medicina y la justicia. A través de los dictámenes, la verdad científica contribuye a la verdad jurídica. En cada caso de lesión, muerte sospechosa o abuso, el médico forense no solo busca respuestas biológicas, sino justicia para las víctimas y transparencia para los procesos judiciales. En resumen, la medicina no puede desligarse del derecho. Cada acto médico es un compromiso legal, ético y humano. Ser médicos no solo exige conocimiento técnico, sino también integridad, empatía y responsabilidad social. Como futuros profesionales, debemos ejercer conciencia y conciencia, sabiendo que la confianza de nuestros pacientes no solo se gana con curas, sino con respeto, legalidad y humanidad. Gracias por su atención.